En Ujú. efecto, el artículo 17 establece que las empresas tienen que cumplir con un porcentaje que viene siendo un 10% dentro del personal ordinario, ejemplo, qué sé yo, jefes, secretarias, recepcionistas, personal operativo, en fin. Y luego tenemos otra categoría que es la categoría de personas de confianza, directores, gerentes o personal técnico, o sea, personas que tienen una especialización puntual en una rama o en una profesión, y esas personas pueden entonces aplicar a una categoría que se llama 15% de... Contratos y derechos laborales de personas extranjeras. Así que si eres una persona extranjera laborando en Panamá, seguramente este tema te va a interesar y bastante. Ya hemos conversado con la abogada, así que es un gusto tenerla nuevamente acá. Buenas tardes. Tardes, Magdiel. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre agradecida con Radio Ancom por permitirnos compartir con la audiencia algo de nuestra experiencia y conocimientos en materia laboral. Por supuesto que sí, Panamá es un país que tiene muchísima presencia extranjera, pese a que tampoco somos una gran población. Un porcentaje importante de esta es de otra nacionalidad y muchos, por supuesto, trabajan en Panamá. Empezando por entender qué dice nuestro código laboral con respecto al tema de los trabajos, porque estoy seguro de que es una de las cosas que más debate genera, porque sabemos que hay muchísimo también proteccionismo para ciertas profesiones, pero al mismo tiempo el tema de los permisos y demás son algunas de las cosas que causan muchísimas dudas. Correcto. Sí, en efecto, en Panamá pues se da mucho la migración, especialmente la migración en temas laborales. Tenemos muchos trabajadores extranjeros que laboren pues en diferentes empresas, lo que obviamente nos permite tener, digamos, ese intercambio cultural y de conocimientos que definitivamente es muy valioso para el desarrollo económico de nuestro país. Ahora bien, en efecto, hay regulaciones que los extranjeros, tanto los extranjeros como los empleadores de estos extranjeros, tienen que cumplir para poder contratar legalmente a este personal. Y partimos por comentar que, de hecho, nuestra Constitución Nacional establece una protección para la mano de obra panameña. Entonces, permite que las empresas contraten personal extranjero siempre que no disminuyan las condiciones de vida de los panameños. Y con base en esa norma de la Constitución, entonces el Código de Trabajo establece que para poder contratar personas extranjeras se tiene que tramitar un permiso de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, son dos trámites para que estén claros los personas que nos están Uh-huh. escuchando. Realmente son dos trámites que básicamente tienen que hacer, o generalmente son dos. Uno, que es ante el Servicio Nacional de Migración, que es para poder residir legalmente en Panamá, para poder vivir legalmente en Panamá, pero para poder trabajar tienes que hacer otro trámite, y ese trámite es en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo te emite un carnet que permite a las personas poder trabajar legalmente en una empresa. Ojo, esta es una norma, estamos hablando específicamente del artículo 17 del Código de Trabajo, es el que habla en general del permiso de trabajo que deben tramitar las empresas y los trabajadores extranjeros, y es una norma que data de 1972. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años. Esta norma no ha sido tocada, esta norma se mantiene vigente, y es una norma que contemplaba unos cuantos tipos de permisos de trabajo. Sin embargo, con el tiempo y con el pasar de los años, el Ministerio de Trabajo ha regulado diferentes tipos de permisos de trabajo que no necesariamente están contempladas en el Código de Trabajo, pero pues existe esa Uh-huh. posibilidad
de tramitar una serie de permisos de trabajo, los cuales pues el extranjero en particular o la empresa que desee tramitarle el permiso de trabajo a su personal, pues tiene que asesorarse con un experto en la materia para conocer cuál es el permiso de trabajo que le aplica a esa persona que desean contratar. A ver, esto de que el porcentaje, yo tenía entendido que era como un 10% y demás. ¿Eso está estipulado dentro del código laboral? En Ujú. efecto, el artículo 17 establece que las empresas tienen que cumplir con un porcentaje que viene siendo un 10% dentro del personal ordinario, ejemplo, qué sé yo, jefes, secretarias, recepcionistas, personal operativo, en fin. Y luego tenemos otra categoría que es la categoría de personas de confianza, directores, gerentes o personal técnico, o sea, personas que tienen una especialización puntual en una rama o en una profesión, y esas personas pueden entonces aplicar a una categoría que se llama 15% dentro del personal técnico o de confianza. Así que este artículo básicamente regula la posibilidad de que una empresa contrate incluso hasta un 25% de personal extranjero, como, bueno, un 10% dentro del personal ordinario, más un 15% dentro del personal de confianza. Ahora bien, Mm. ¿qué pasa con la creación de nuevos permisos de trabajo? Lo que pasó fue que se crearon nuevos permisos en los que no se limitaba esos porcentajes, en los que las empresas podían contratar a ese personal sin necesidad de verificar si estaban dentro del porcentaje de Ujú. 10 o de 15%. Ejemplo de este tipo de casos son los famosos permisos de trabajo de crisol de razas o razones humanitarias, que muchísimos extranjeros en Panamá tienen ese tipo de permisos de trabajo. ¿Qué pasa con esos permisos de trabajo? Las empresas pueden contratar a ese personal sin necesidad de estar evaluando dentro de su planilla si ya tienen un 10 o si ya tienen un 15% de personal extranjero. Así que por Ujú. eso hacía el comentario de que esta norma del 17, el artículo 17 data de 1972, cuando únicamente existían algunos cuantos permisos de trabajo. Esta norma no se ha modificado, sin embargo, pues han surgido nuevos decretos emitidos por el Ministerio de Trabajo en el que ha dado la apertura para que incluso se extienda, por así decirlo, ese 10 o ese 15 por ciento. Claro. O otros casos particulares que te puedo comentar de contrataciones que se pueden hacer sin necesidad de verificar si están en el 10 o el 15% son, por ejemplo, los permisos de trabajo de extranjero profesional o los permisos de trabajo de país amigo. Sin embargo, es importante aclarar que estos decretos que regulaban los permisos de trabajo sufrieron una modificación hace aproximadamente 2 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Antes de hace 2 años, antes del 2023, los extranjeros podían acceder a estos permisos de trabajo Ujú. de país amigo, de extranjero profesional, de crisol de razas, sin tener que estar sujetos a un porcentaje de 10 o 15%. Del 2023 para acá, que se da una modificación en los decretos, entonces ahora sí se tienen que cumplir esos porcentajes. Este es un tema que puede resultar bastante complejo y por eso siempre la recomendación es asesorarse con expertos, pero no solo expertos en la materia migratoria, sino también en la materia laboral, porque eso tiene que ir muy de la mano. El manejo de la contratación de personal extranjero requiere no solo hacer un trámite para obtener
su residencia, su permiso de trabajo, sino también un manejo correcto de la relación laboral como tal. Entonces, del 2023 hacia acá, los nuevos permisos de trabajo sí están sujetos al cumplimiento de los porcentajes que hemos estado comentando de 10 y de 15%. Bueno, y es un tema muy complejo. Me imagino que, como usted menciona, al momento de hacer la revisión sobre todo estos porcentajes es bueno asesorarse para entender porque ha habido un cambio en la dinámica de las contrataciones. Pero ahora me quedan algunas dudas que tienen que ver con los trabajadores, digamos, con los colaboradores, sobre todo los extranjeros. A ver, ¿qué sucede en el caso de los compromisos, las prestaciones? Hablemos, por ejemplo, en el tema del seguro social. Probablemente si son trabajadores que vienen porque la empresa les ha pedido que hagan ciertos trabajos en Panamá durante cierto tiempo, ¿estos están obligados a pagar el seguro social o no? Sí, en efecto, así es. Y por eso lo que mencionaba hace unos minutos de que no solo basta la asesoría migratoria como tal, sino también la asesoría en el manejo de la relación Ujú. obrero-patronal. Esta vendría siendo igual, un contrato de trabajo. Ojo, ¿qué dice nuestra ley orgánica de la Caja de Seguro Social? No solo la nueva, que Ujú. ya de por sí está en bastante debate, esto es un tema que viene desde la ley 51 y debo yo pensar que incluso la ley anterior a esta, pero bueno, yo Ujú. digamos que he estudiado desde de la ley 51 Claro. del 2005 hacia acá, o sea que tenemos que 20 años. Esta ley de la Caja de Seguro Social establece, palabras más, palabras menos, que todo extranjero que sea contratado laboralmente, es decir, que esté sujeto a un horario, que esté sujeto a las órdenes de la empresa, están obligados a pagar cuota obrero patronal. O sea, la empresa está obligada a inscribir a esas Ok. personas en el seguro social. Y eso es independientemente de si la persona ha tramitado una residencia o un permiso de trabajo en Panamá. Eso es importante comentarlo porque a nosotros nos llegan muchas consultas y una de estas es, bueno, ¿cuándo inscribo al extranjero en el Seguro Social? Y la respuesta es tan pronto como inicie a prestar servicios, aunque no le hayas obtenido aún el permiso de trabajo, lo tienes que inscribir en la caja de seguro social, porque al seguro social no le interesa si la persona ya cumplió con sus trámites migratorios. La caja de seguro social dice, si tienes una relación de trabajo, tienes que afiliar a esa persona al seguro social y pagar la cuota obrero patronal de esa persona. Y en ese sentido, la Caja de Seguro Social no pide, cuando uno va a afiliar a un extranjero, ellos no exigen que presentes copia del permiso de trabajo. Eso me lo decían mucho las empresas. Bueno, pero es que no tengo la copia del permiso de trabajo todavía. Digo yo, no, pero es que la Caja de Seguro Social no te va a exigir la copia del permiso de trabajo. Claro. Lo que sí exige, ojo, lo que sí exige es una copia del contrato de trabajo y que ese contrato debe estar sellado en el Ministerio de Trabajo. Eso sí es uno de los documentos que cuando uno va a hacer la afiliación del extranjero van a pedirlo, pero no piden el permiso de trabajo. Así que eh, la obligación de las empresas es que al contratar a un extranjero, independientemente de que esté regularizado o no, es inscribirlo en la caja de seguro social. Claro, y esto es un punto sumamente válido. En algún momento también estuvimos hablando acerca de la caja de seguro social y la nueva obligatoriedad que esta demanda a los independientes. Pero volviendo al tema de los extranjeros, me surge otra duda que tiene que ver con los freelancers, em, que son, digamos, otra categoría, ¿no? Em, Creo que en 2021, 2022 en Panamá se aprueba la ley de
nómadas digitales. ¿En dónde queda todo esto, no? Porque entendemos que los nómadas digitales eh, laboran desde Panamá, pero no necesariamente en Panamá. ¿Cómo se entiende, digamos, esta ley con el Código Laboral en Panamá? Bueno, Magdiel, estás muy bien enterado sobre los temas migratorios en Panamá. Y sí, en efecto, existe un decreto que permite a los extranjeros que hagan teletrabajo, nómadas digitales, como bien lo dices, pero entiéndase estas personas que mantienen un contrato de trabajo con una empresa fuera de Panamá, una empresa que no tiene presencia en Panamá, que no tiene una personería en Panamá y esta persona decide que quiere vivir en Panamá y su empleador en el extranjero le permite hacer teletrabajo fuera de su país. Para esos casos, nuestra legislación migratoria creó esta residencia para que esas personas puedan venir a Panamá y trabajar desde Panamá y tramitar una residencia que le va a permitir vivir en Panamá hasta 9 meses. Lo puede igual renovar por Ujú. 9 meses más, pero tienen un periodo específico. Pero ¿qué pasa? Esa persona no puede hacer labores locales. Es importante saberlo. O sea, no puede prestar servicios locales en Panamá porque se entiende que esa persona vino a teletrabajar. O sea, todo lo que incluso el salario que devenga esa persona no Ujú. es de una empresa en Panamá, es de una empresa de el extranjero y él tiene una serie de requisitos que probar. Entonces él puede vivir y trabajar desde Panamá, pero para una empresa extranjera, no puede brindar servicios Oh, locales. y una pregunta, ¿hay algún tipo de protección para esas personas desde, digamos, entidades gubernamentales en caso de que exista alguna vulneración a sus derechos o esto tienen que remitirse directamente a las entidades, ¿no? Donde se Exacto, encuentra la base o el lugar que les ha contratado? comprendida totalmente. Esta relación de trabajo no se regiría por la legislación laboral de Panamá. Esta relación se rige por la normativa de su país de origen. Entonces, en ese entendido, la persona no podría incluso reclamar desde Panamá a una empresa en el extranjero, porque esa empresa al no Claro. estar registrada en Panamá, pues no podría presentar un reclamo judicial desde el punto de vista laboral, no lo podría hacer en Panamá. Entonces, de hecho, Panamá es de los pocos países de Centroamérica que tienen esa residencia. El otro que la tiene es Costa Rica. Costa Rica tiene también regulada la residencia para nómadas digitales. Ujú. Panamá y Costa Rica las tienen reguladas, pero los demás países no las tienen reguladas. Así que, pues si alguien de Panamá, por ejemplo, quisiera irse a prestar servicios a, no sé, a Honduras, a El Salvador, pues ya tendría que buscar una categoría migratoria que le permita residir. Esta, esta residencia de nómadas digitales no es para que trabajes para una empresa en Panamá. De hecho, tampoco adquieres un permiso de trabajo en Panamá. O sea, tú adquieres esa residencia de nómada digital y esa residencia no te va a permitir obtener un permiso de trabajo, porque se supone que tú estás trabajando para una empresa extranjera y tu relación laboral se rige por esa legislación de la empresa en el país de origen. Y Eso esto, entonces. y Ahora bien, sí, disculpa que te ajá, sí, interrumpa. Sí, habría que ver cómo se compagina claro. este tema con la nueva ley de la Caja de Seguro Social que establece la obligación de, de las personas independientes de estar afiliadas al Seguro Social. Esto, esto no está 100% claro en la ley de la Caja de Seguro Social. Mi interpretación Ok. es que estas personas no estarían obligadas a
pagar un seguro social, porque resulta que es que lo que ellos reciben no es por servicios que presten en Panamá, sino por servicios que prestan afuera, y se entiende que en su país de Ujú. origen ellos mantienen una relación de trabajo, y en ese país de origen ya ellos deben estar pagando seguridad social e impuestos en ese país de origen. Entonces, por eso esa es mi interpretación con relación a esas personas. Distinto es el caso de extranjeros o panameños incluso, que presten servicios de forma local, Ujú. eh, que reciban ingresos de empresas en Panamá, y pues esas personas pues sí estarían obviamente obligadas a el pago de la seguridad social, como establece la nueva ley de la Claro. Caja de Seguro Social, que por cierto pues todavía no se ha reglamentado ni se ha establecido el mecanismo para que esos trabajadores independientes puedan Ujú. afiliarse y reportar sus cuotas en la Caja de Seguro Social. Claro, licenciada, mire, tengo que irme a cambio, pero no sé si tiene unos 15 minutos más porque me queda una pregunta que tiene que ver justamente con algo similar y son los freelancers, porque probablemente haya quienes brindan sus servicios profesionales. En Panamá no existe, digamos, una relación contractual. No obstante, estos, desde su conocimiento, experiencia, como usted decía, ofrecen servicios localmente. ¿Cómo queda esa figura y en dónde o cuál es el amparo con las que estas personas cuentan, sobre todo las que son extranjeras en nuestro país, sus derechos y sus obligaciones para que no estén incurriendo, digamos, en faltas? Por Si supuesto, tienen tiempo, nos por vamos a cambio. supuesto. Claro que sí. Bueno, nos vamos a este cambio comercial y a la vuelta seguimos porque este tema es muy interesante. Estamos abordando materia laboral, sobre todo en personas extranjeras que viven en Panamá. Ya regresamos en breve con más de Las Tardes Relax en Radio Ancon. Relax. Radio Ancon, Panamá. Hay sueños que parecen lejanos hasta que un país decide hacerlos realidad. Panamá, que une océanos y es el hub de las Américas, suma un nuevo eje de conexión. Un tren que unirá Ciudad de Panamá con Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. Una mega obra que generará más de 50,000 empleos, impulsará el turismo, el comercio y llevará desarrollo al interior del país, acercando oportunidades para todos. Gobierno Nacional, con paso firme. Radio Ancon, Panamá. Pasa tus tardes relax junto a Magdiel Torres. Seguimos con más de Las Tardes Relax por Radio Ancon. Yo soy Magdiel Torres, estoy junto a Claudio Quiroz en Controles. Hasta las 5 de la tarde te acompañamos con música, entrevistas, de todo un poco en estas tardes más relax de la radio panameña. Y estamos conversando con la abogada Yeris Nielsen, socia y abogada de BDS Asesores, hoy hablando sobre materia laboral en Panamá, pero para residentes extranjeros. Y nos quedamos con una pregunta. ¿Y qué sucede con aquellos que brindan servicios profesionales? No existe una relación contractual con una empresa. ¿Y qué aspectos hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles son las obligaciones o deberes que tienen las personas que ofrecen sus servicios? Ahora se ha vuelto muy común, muy popular esto de freelancers. ¿Y cuáles son, digamos, también aquellas cosas que los protegen? Sí, correcto. A ver, tanto para las personas extranjeras como para las personas panameñas que ofrezcan servicios profesionales independientes, o pues mejor conocidos como freelancer, tienen la obligación de facturar y de hacer sus declaraciones de renta año tras año. Ojo, eso en el entendido de que no mantienen una relación de trabajo con una empresa en particular, sino que brindan servicios para
muchas empresas y Ujú. no hay exclusividad con una en particular. Entonces estas personas deben pues hacer sus declaraciones de renta todos los años y ahora pues con la reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social se establece también la obligación de pagar la cuota obrero, perdón, de hecho no es cuota obrero patronal porque aquí no hay patrono como Ujú, tal, claro. sino pagar una cuota en la que de hecho pueden pagar una cuota únicamente para cubrir la pensión por vejez y eso es obligatorio, o de manera voluntaria pueden pagar también una cuota que les permita acogerse también a otros beneficios de la caja de seguro social. Esta obligación no es tampoco reciente, no necesariamente, no es con la nueva ley, ojo, no es con la nueva ley Ujú. que existe esta obligación, ya esta obligación existía con la ley 51. Sin embargo, en la ley 51 no había multa para los independientes que no cumplieran con esa obligación. Entonces, por eso de alguna manera, pues se ha hecho un poquito más de divulgación a esa obligación de las personas independientes de afiliarse y de pagar seguridad social. Ahora bien, un tema que quería pues traer a colación con relación a los extranjeros es el caso de las prestaciones laborales de los extranjeros. Llámese personas que sí mantienen una relación de trabajo con una empresa y están incluso en la seguridad social y tienen una relación formal de trabajo. En materia de prestaciones laborales, que lo consultabas antes de la pauta, eh, hay un criterio uniforme por parte de los tribunales laborales de que a estas personas tengan o no un permiso de trabajo, les corresponden las prestaciones de vacaciones y 13º mes. Es decir, un trabajador extranjero que inicia relación laboral con una empresa, y cuando hablo de iniciar relación laboral no necesariamente me refiero a tener un contrato de trabajo formal, Mm, porque las relaciones laborales pueden empezar también de manera verbal, ¿ve? Así que siempre que una persona inicie labores para una empresa y esté sujeta a un horario de trabajo y esa tarea que realiza en esa empresa o esas labores que realiza sean su principal fuente de ingreso, en esa medida hay una relación de trabajo, independientemente si está en la caja de seguro social, independientemente de si hay un contrato de trabajo escrito. Esas personas tienen derecho a vacaciones y 13º mes. Entonces, las personas pueden hacer reclamos por esas prestaciones. Que hay otras prestaciones que podrían estar en discusión, en duda, como por ejemplo una prima de antigüedad o una indemnización por un despido injustificado. Estas sí son prestaciones que están en duda por lo siguiente. Por un lado, la prima de antigüedad está condicionada a que la relación laboral sea indefinida. Toda persona contratada por tiempo definido no tiene derecho a prima de antigüedad. Sin embargo, toda persona que mantenga una relación indefinida, que mantenga una relación en el tiempo, tiene derecho a una prima de antigüedad. ¿Qué pasa con los extranjeros? Regularmente su relación de trabajo está sujeta a la existencia de un permiso, claro. una Que autorización justo que esa debe. pregunta iba a hacerle. Exacto. Qué pasa cuando muchos a lo mejor no cuentan ya con un permiso vigente o lo están tramitando? ¿Qué sucede en esos casos? Sí, en efecto, los permisos de trabajo, por lo menos la mayoría de los permisos de trabajo son temporales. Aunque los puedas renovar varias veces, lo cierto es que te lo dan, dependiendo del caso, por 1 año, por 2 años o por 3 años. En pocos casos los dan indefinidos. La mayoría son temporales. Y en esa medida, nuestros jueces laborales han considerado que los trabajadores extranjeros no pueden mantener una relación laboral indefinida porque la legalidad de esa relación está sujeta a la existencia de un permiso de trabajo temporal.
Así que por eso hemos tenido casos en los que un extranjero que tiene varios años de estar trabajando en una empresa y cuando termina definitivamente esa relación, quieren reclamar la prima de antigüedad considerando que han tenido una relación indefinida. Sin embargo, pues muchos jueces laborales han determinado que no tienen derecho a prima de antigüedad. Y también en muchos casos en los que han habido despidos, por ejemplo, si el extranjero no tiene un permiso de trabajo vigente, muchos jueces han determinado que no tienen derecho a una indemnización por despido sobre la base de que para que la relación laboral sea legal, sea legítima, debe existir un permiso de trabajo. Y al no existir un permiso de trabajo, consideran que la relación es ilegítima y pues no le han dado, digamos, ese derecho a muchos extranjeros que reclaman indemnización. Y esto es independientemente si hay o no hay contratos. Sí, esto es independiente si hay o no contratos. Ojo, hay muchos extranjeros que como sus permisos de trabajo no están sujetos a la existencia de un trabajo como tal, pues no han requerido tener un contrato de trabajo. El ejemplo claro son los permisos de trabajo de crisol de razas. Dentro del trámite de estos permisos de trabajo, tú no tienes que presentar un contrato de trabajo para que te aprueben el permiso. Así que en esos casos te puedes encontrar muchísimos extranjeros con ese permiso de trabajo que no cuentan con un contrato de trabajo formal con un empleador. Sin embargo, hay otros trámites de permisos de trabajo que sí requieren presentar un contrato de trabajo. Y en esos casos, la mayoría de los contratos de trabajo que se tienen que presentar son definidos de hasta un año, porque no lo puedes hacer por más de un año. En nuestro código de trabajo no nos permite hacer contratos de trabajo con duraciones de más de un año. Y por eso te vas a encontrar con extranjeros que probablemente tengan permisos de trabajo de 2 o de 3 años, pero sus contratos de trabajo son de un año, porque es que la ley no lo permite. Entonces ahí siempre, y por eso insistía al inicio, el tema del manejo de la contratación es bastante complejo porque generalmente la realidad no se ajusta a la formalidad, entiéndase a lo que está documentado. Usted puede contratar un extranjero y usted probablemente no tiene la intención de contratarlo solo por un año. Usted quiere contratarlo de manera indefinida. Sin embargo, por ley, tienes que contratarlo por un año porque es que nuestra legislación dice que ellos necesitan un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo resulta que es un permiso temporal y cuando usted le lleva el contrato al Ministerio de Trabajo para sellarlo, el ministerio le va a preguntar, deme el permiso de trabajo. Si el permiso de trabajo es de 2 o 3 años, ellos van a verificar que el contrato no sea mayor de un año y que la vigencia de esa relación de trabajo, de ese contrato, esté dentro del permiso de trabajo. Es decir, yo no podría hoy, por ejemplo, ir con un contrato que diga que la relación empieza hoy, 19 de mayo, y resulta que la persona todavía no tiene un permiso de trabajo aprobado, que probablemente lo va a tener dentro de un mes, pero el ministerio no me va a permitir sellar ese contrato porque no hay un permiso de trabajo de por medio. O sea, primero tener el permiso de trabajo para luego tramitar el contrato. Pero me quedo con algo, sobre todo entrando en materia contractual. Probablemente haya muchas personas que por las razones que sean, no cuentan con un permiso de trabajo y lo hacen desde la informalidad. Y usted mencionaba algún aspecto, ¿no?, importante a considerar. Al no existir contrato todavía se mantienen vigentes algunos derechos, sobre todo como las vacaciones y el 13º mes. ¿Cómo hace esa persona que al no tener contrato, no haber firmado ningún papel, esta persona necesita sí o sí tener el permiso de trabajo para exigir, digamos, que se cumpla con este beneficio?
Ok. No requiere Ujú. tener un permiso de trabajo para poder reclamar estos derechos, llámese vacaciones y 13º mes. Ok. Pueden ir al Ministerio de Trabajo y presentar ante conciliación individual, se llama el departamento, pueden pedir una citación para esa empresa que los contrató y que no les pagó esas prestaciones laborales que son consideradas derechos adquiridos. O sea, nosotros lo llamamos como derechos irrenunciables de todo trabajador. Así que sí pueden hacer reclamos aunque no tengan un permiso de trabajo vigente. Ujú. eh, Así que pues definitivamente sí, hay derechos. El salario también es uno de esos derechos irrenunciables. Así que son básicamente tres los que podemos mencionar. Tienen derecho a el salario, a las vacaciones y al 13º mes, independientemente que tengan o no un permiso de trabajo. Usted menciona que hay algunas características que se toman en cuenta, porque ¿cuál sería la diferencia entre el brindar servicios profesionales o el tener a ver, entender los términos, ¿no? Usted decía que cumplir con un horario, tiene que existir exclusividad, porque no es lo mismo de repente que ahora que se ha puesto muy de moda esto de manejo de redes sociales, que yo de manera independiente como freelancer administre varias cuentas o clientes y sea mi forma de subsistencia, a solamente trabajar por una empresa. Correcto. Regularmente quien mantiene una relación de trabajo con derecho a vacaciones y a 13º mes son personas que trabajan para una empresa en un horario y no podrían trabajar para otra empresa dentro de ese mismo horario de trabajo. Ujú. Sí, regularmente hay exclusividad en el sentido de que yo no podría prestarle servicios a la competencia si tengo una relación de trabajo con alguna empresa. Y a ver, ¿qué sería lo usual para una persona que pueda tener dos empleadores? Porque eso puede pasar. Tú puedes mantener dos relaciones de trabajo al mismo tiempo. Lo que no puede pasar es que coincidan los horarios de trabajo. Por ejemplo, yo puedo trabajar en mi firma de abogados de 8 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche puedo trabajar en una universidad. Los horarios no coinciden y en ambos casos tengo que cumplir con un horario de trabajo y estoy sujeto a las órdenes. Eso en términos legales lo llamamos subordinación jurídica, que es que yo tengo que realizar mi trabajo de acuerdo a las pautas que me da la empresa y que si no la realizo de acuerdo a las pautas que me da la empresa, entonces me pueden sancionar disciplinariamente, hacerme llamados de atención, verbal, escrito, incluso hasta una suspensión sin goce de salario y bueno, finalmente incluso hasta un despido justificado. Estoy sujeto a las órdenes de esa empresa. Esa empresa me dice, bueno, yo necesito que hagas el trabajo de tal, de tal y de tal manera en tal horario y me ponen quizás también eh, plazos que debo cumplir para cada uno de las tareas que debo realizar en la empresa. Así que determinar la existencia o no de una relación de trabajo definitivamente son varios elementos los que uno toma en cuenta, pero pues el tema del horario, Ujú. de la subordinación jurídica, de estar sujeto a órdenes, eh, a sanciones disciplinarias, el hecho de, por ejemplo, de que me den un uniforme o de que me proporcionen las herramientas de trabajo, porque los empleadores están obligados a proporcionar herramientas de trabajo. Me proporcionan muchas veces el celular, en los casos que se requiera un celular para la prestación de servicio, me proporcionan la computadora, probablemente me proporcionan también el dominio de el correo de la empresa, me dan tarjetas de presentación. En la medida que se van sumando estos elementos, en esa medida podemos hablar de que existe una relación de trabajo. Ahora bien, con el tema de los extranjeros, y bueno, y en general no solo los extranjeros, pero quizás los extranjeros un poquito más complicado el asunto, porque una de las cosas que en efecto se evalúa es si tienen o no un permiso de trabajo, ¿verdad? Ahora bien, supongamos que no tiene un permiso de trabajo, pero el extranjero sí puede demostrar que yo usaba los uniformes de la empresa, me dieron uniformes,
me dieron la computadora con la que prestaba el servicio, yo tenía un lugar de trabajo dentro de las instalaciones de la empresa, yo iba a la empresa todos los días de 7 a 4 o de 8 a 5 y yo trabajaba todos los días en un horario específico. Si un día en particular no podía ir a trabajar, yo tenía que reportarme y decir yo no voy a poder prestar el servicio. O sea, no tienes esa libertad cuando eres trabajador, no tienes esa libertad Claro. de decirle a la empresa, no, en esa reunión yo no puedo participar, pongámosla en otra fecha. Y ese tipo de coordinaciones no los podrías hacer si eres un trabajador de una empresa, cosa que sí podrías hacer si eres independiente o freelance, tú puedes coordinar eso. No, ese día yo tengo reunión con otro cliente, pongámoslas media hora antes o media hora después. Esa, digamos, en términos prácticos es pues ciertas situaciones que podríamos evaluar para determinar si eres trabajador o si eres freelance o independiente. Un tema sumamente interesante, sobre todo viendo la perspectiva desde los trabajadores extranjeros en nuestro país. Me quedan algunas dudas muy breves. La primera es si existe algún tipo de sanción digo, por prestar servicios o trabajar sin tener un permiso de trabajo. Y la segunda, yo sé que es más amplia, pero tiene que ver con las profesiones que están, digamos, restringidas, ¿no? En el ejercicio. Y va por la misma línea de las sanciones. ¿Existe algún tipo? ¿Y quién las recibe? ¿Si el que contrata o el que brinda el servicio? A ver, regularmente las sanciones las recibe la empresa que contrata. Uh-huh. Y las sanciones van de $500 a $15,000 y en algunos casos incluso hasta podría haber una cancelación del aviso de operaciones de la empresa. Y esas multas son por cada trabajador extranjero. Si te hacen una inspección, si a ti como empresa te hacen una inspección y te encuentran 2 trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, la primera vez te pueden aplicar una multa de $1,000. Tienes 2 trabajadores, pues son $500 por cada uno. Si van una segunda vez y te encuentran nuevamente otros 2 trabajadores sin permiso de trabajo, entonces serían $1,000 por cada uno, o sea, son $2,000 de multa. Una tercera vez, esperemos que no sea el caso, pero serían $15,000 independientemente de la cantidad de extranjeros que tengas sin permiso de trabajo. Y ya una cuarta vez incluso hasta te pueden suspender o cancelar el aviso de operaciones. Así que las multas regularmente que fija el Ministerio de Trabajo son para las empresas, no para el trabajador, no para el extranjero. Ahora bien, en la otra pregunta que me hacías era en relación a las profesiones reservadas para panameños. A ver, hay una lista grande de profesiones reservadas para panameños, no me las sé ahorita mismo de memoria, pero te puedo comentar que, por ejemplo, abogados, la profesión de abogacía está reservada para panameños, la de dentistas, todo lo que tenga, muchos temas que tienen que ver con la medicina, o sea, los médicos en general, enfermería, ese tipo de profesiones están reservadas para panameños, tienen una legislación especial cada una de estas profesiones. Los ingenieros, arquitectos, contadores, estas profesiones son reservadas para panameños. Recordemos que, por ejemplo, hablando de contadores o en nuestro caso de abogados, nosotros necesitamos tramitar una idoneidad. Y dentro de los requisitos para adquirir esa idoneidad está el hecho de ser panameño. Ojo, panameño por nacimiento o naturalizado. Naturalizado, claro. O sea, una vez se naturaliza la persona extranjera, ya recibe todos los... Ya, claro. es considerado panameño. Entonces también hay digamos, con un error, ya, bueno, ya no lo veo tanto, pero a muchos extranjeros que ya les dan una residencia permanente, les otorgan un carnet que regularmente se llama cédula E. Nosotros le llamamos cédula E porque dice E-8- y un número. Algunos extranjeros piensan que cuando ya tienen ese carnet es que ya tienen cédula y pueden laborar sin permiso de trabajo incluso, pero no es cierto. O sea, ese carnet
es un carnet de residente permanente. Entonces, todos los que tengan un carnet de residente permanente requieren un permiso de trabajo para laborar en Panamá. Solamente los que tienen cédula panameña son pues las personas que en todo caso no requieren de un permiso de trabajo para poder laborar en una empresa en Panamá. Que adquiriría ya, digamos, el estatus P, ¿no? De panameño extranjero. De panameño en toda su extensión. Las cédulas de personas naturalizadas empiezan con la letra N. N de naturalizado. Importante, interesante ese dato que no me lo sabía. Pero para entonces recapitular, las sanciones no se le aplican, o las multas no se le aplican nunca al que brinda el servicio o al trabajador, sino al empleador. Correcto. El Ministerio de Trabajo no aplica multa a el extranjero. Ojo, hay otras instituciones que sí podrían aplicar multa, como por ejemplo el Servicio Nacional de Migración. Claro. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa totalmente. Sí. O sea, que las personas que por lo regular sientan que han sido vulnerados en sus derechos laborales, siendo extranjeros, pueden sin temor acercarse a entidades como el Ministerio de Trabajo o asesorarse con expertos en la materia para encontrar solución o resolución a los conflictos que tienen. Efectivamente, y que se cumplan sus derechos mínimos laborales. Bueno, un tema sumamente importante, licenciada, gracias por traerlo también a colación. Seguramente habrá muchas personas que han sufrido también injusticias en este aspecto. Yo lo veo más como desde el punto de vista humano, ¿no? Independientemente de la nacionalidad, uno debería gozar de derechos fundamentales al momento de trabajar y evitar ser explotados a toda costa. Pero totalmente de acuerdo contigo. Sé que podemos hablar más y más y más de este tema, pero cuéntame una cosa, para aquellos que quieran tocar temas más detallados en situaciones muy puntuales, ¿ustedes también tienen alguna línea donde las personas pueden acercarse y poder hacer consultas? Por supuesto, sí, les dejo el teléfono de nuestra oficina, el 830-2190. Es el teléfono de la oficina, 830-2190. También nos puede contactar por redes sociales como BDS Asesores. Y bueno, ahí tenemos LinkedIn, Instagram, Facebook, cualquiera de esas redes sociales, o por nuestra página web, que es también bdsasesores.com. Con mucho gusto podemos asesorar, ojo, no solo al personal extranjero en su trámite como tal, sino pues también, por ejemplo, a empresas, porque también damos capacitaciones a las empresas para que puedan manejar de manera correcta y pues cumplir con sus obligaciones laborales y respetar los derechos laborales de su personal extranjero. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Nielsen, por acompañarnos. Sin duda un tema sumamente importante y más adelante ojalá podamos seguir hablando de otros aspectos que tienen que ver con la materia de los derechos laborales en nuestro país y quizás otros temas también de igual relevancia. Así que una feliz tarde para ustedes y hasta una próxima ocasión.